¿Cuál es tu diagnóstico como médico y como venezolano, como opositor al gobierno además? Bueno, aquí no se necesita ser opositor, sino ser un humano que vaya a un hospital y allí desafortunadamente sufre el rigor de lo que está pasando en los hospitales. Hemos denunciado incontables veces la situación actual y es no de 4 días, son 5, 10, estos 15 años vamos de mal en peor. Okay. En orden de prioridad, enumérame la crisis de los hospitales. ¿Cómo tú harías tu récipe para la solución? En primer lugar, la solución es que el gobierno cumpla con la Constitución. Okay. Allí está establecido lo que debe hacerse. Pero es que con la Constitución, que es garantizar salud, vida y recursos para los hospitales. Pero nada de eso. Lo práctico es la medicina. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú sientes que hay en los hospitales? Bueno, si tenemos un lenguaje llano de que de los 300 hospitales que existen en Venezuela, un poco menos, 299, el 97% apenas tiene entre el 3 y el 5% de insumos para que pueda el médico ejercer con dignidad la profesión, y en ese porcentaje, en el ejercicio es que nosotros podemos garantizar la salud y la vida, y el gobierno, en sentido inverso, está garantizado no lo contrario, y es obligación del Estado garantizar lo que dice la Constitución, y este gobierno es representante del Estado, y desafortunadamente lo que hacen es mentirle al pueblo, van a los hospitales y ofrecen villas y castillos. Hace poco el presidente ofreció poner los hospitales Pepito, y si vamos al hospital de Coche, que fue donde hizo la alocución, es un hospital que está en el suelo, los insumos brillan por su ausencia, y cuando dicen que llegan, baja a la farmacia y los anaqueles están virtualmente vacíos. Y eso es lo que sucede en el 97% de los hospitales. Ya vemos que... ¿Y en barrio adentro? ¿Cómo está eso? La ¿Qué información tienen ustedes, los médicos, que trabajan en barrio adentro? Es parecida. Bueno, trabajan los cubanos, pues eso se lo entregaron a los cubanos. El negocio, ¿no hay venezolanos el negocio completo. Actualmente existen uno que otro, pero muy pocos. Si tú tienes que de los 6.000 módulos barrio adentro uno que construyó el gobierno, está cerrado el 80%, o porque están cerrados, o porque nunca abrieron, o porque están llenos de basura o indigentes. Quiere decir que apenas están funcionando alrededor de 1.200 barrios adentro en todo el país. ¿Cómo no denuncian eso? ¿No entregan fotos de eso? Eso tiene que denunciarlo ¿quién? La gente que va a esos barrios adentro y no consigue absolutamente nada. Eso no es función del médico. Sin embargo, nos llega la información y la decimos... Pero la procesan ustedes la información. La procesamos internamente, porque no la podemos procesar con el ministerio, porque el ministerio no hace caso ni tampoco atiende llamados de el ente gremial, que en este caso la Federación Médica. A este ministro le hemos enviado ya 3 comunicaciones solicitando reunión para hablar de la salud del pueblo de Venezuela, la situación de los hospitales, de la contratación colectiva, la seguridad de los médicos dentro de los hospitales y, por supuesto, tratar de actualizar el salario, que es miserable para el médico y todo el equipo de salud. No vimos el programa cuando estuvo aquí el ministro, pero sí tenemos referencia de algunas imprecisiones de lo que dijo, que supuestamente los hospitales estaban abastecidos. Pero basta ir a 3 hospitales de aquí de Caracas, no ir a ningún hospital de los del interior que están peores que los de Caracas. Vayamos a los JM de los Ríos para que veamos la realidad del hospital. ¿Qué hay en el hospital de los Ríos? El hospital, nada. Hay alrededor de 7.000 niñitos esperando por solución quirúrgica y no hay manera de que el gobierno en la dirección del hospital resuelva esa situación, porque apenas... ¿Y en los otros hospitales cuántos esperan? En Pérez Carreño, en Llanito. En toda Venezuela hay más de 320.000 pacientes esperando por cirugía. O sea que este gobierno está en mora con los más necesitados. Y precisamente los más necesitados son los que tienen que decirle al gobierno que ¿Y esas cifras se las han dado ustedes al ministro? Se la hemos dado a través de la prensa. Personalmente no ha habido manera de que esa señora atienda al médico de la dirigencia gremial o los técnicos, los expertos en salud pública. Solamente su cúpula de gente que están con ellos son a los que atienden, a los que reciben. ¿Y la cúpula no recibe esta información? Pues me imagino que la tienen, porque si los directores de hospitales son del gobierno, son puestos por el gobierno, deben tener las cifras en la mano, porque si la tenemos los médicos que trabajan en los hospitales o no trabajan en los hospitales y recibimos la información para cotejarla y manejarla e incluso informarla públicamente o entre nosotros, pues entonces el gobierno con más razón y se agrava la situación. En primer lugar, nunca creímos
que un hospital público iba a quebrar. Resulta que el 97% de los hospitales están en lockout. ¿Qué quiere decir lockout? Cierre automático, y lo ha cerrado el gobierno. Mantienen las puertas abiertas porque ahí está el equipo de salud funcionando, trabajando, y el paciente, el familiar, tiene que salir a la calle a comprar el medicamento para que pueda resolverse el problema. Los pacientes de cáncer también tienen un problema, ¿no? Gravísimo. Ahora caen los niños. Ahí, hablando de la JM de los Ríos, no hay manera de que a los niñitos se les dé el tratamiento como debe ser. Y si vamos a los demás oncológicos, peor la situación. Ahora, de esos 320,000 que tú dices, no hay casos graves que tengan que operarse ya, o en un mes, o en 2 meses. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Todo caso quirúrgico tiene su gravedad. Unos son agudos, otros son menos agudos que los que deben operarse el día siguiente. Pero hay una suma de lo que está pasando en la noche durante el día. ¿Qué pasa si a una persona le da un ataque de apendicitis y lo lleva a un hospital? Vamos a un receso